Buenas. ¿Cómo andan? Buenas. ¿Deseando que termine esta clase para arrancar turismo o tienen más cosas mañana? Deseando que termine esta clase. Qué feo que me digas eso. Imposible que esté deseando que termine esta clase. ¿Media hora nada más? No, un poquito más. Un poquito más. En serio, qué alegría. Y bueno, si hacemos el ejercicio rápido, sí. Vamos a ver. Con lo que hicimos en la clase pasada, el ejercicio de hoy tiene que salir rapidísimo. Antes vamos a dar un poco de teórico, porque hoy vamos a ver los bienes de consumo diferido o los bienes de capital. Pero van a ver que todos los conceptos ya los vimos y que es rápido. Prometo que va a ser rápido el teórico. ¿Quién me dice qué son los bienes de consumo diferido? Maquinaria. La maquinaria. Antes de empezar las características de los bienes de las maquinarias, todo este tiempo que estuvimos viendo las técnicas para el costeo, tanto de los bienes consumidos en el primer uso como para el factor trabajo, ¿qué estamos definiendo? ¿Qué son las técnicas? ¿Qué es lo que nos permite las técnicas que hemos visto hasta ahora? Poder costear. Sí, poder costear. Y cuando costeamos, ¿qué dos grandes conceptos vemos siempre? ¿Qué es lo que tenemos que definir para costear? Que los vimos para las técnicas. Componente físico y componente monetario. Perfecto. Bien. Muy bien. Con respecto a las características que vimos, tanto de los bienes, ¿qué nos definía las técnicas que utilizábamos en ambos casos? Que había un criterio de clasificación del factor que utilizamos, sobre todo para el factor trabajo, que hacía cambiar la forma de analizar el factor. ¿Se acuerdan cuál era? ¿Cómo, profe? La pregunta, me perdí un poco en la pregunta. Cuando hablamos de los factor trabajo, había una característica del factor que nos hacía cambiar la técnica que utilizábamos. La capacidad de ociosa anticipada. ¿Y cuándo se daba la capacidad de ociosa anticipada? ¿Cuándo llegábamos a calcular la capacidad de ociosa anticipada? Ahí me mataste. Román la sabe. ¿No era por el hecho de que era fijo? Exacto, Bruno, exactamente. El factor trabajo vimos que tenía diferentes formas de remuneración y que en base a eso podía ser fijo o variable. Y dependiendo si era fijo o variable, cuál era el análisis que teníamos que hacer. Y cómo íbamos a definir las técnicas. ¿Sí? Cuando hacíamos todo el análisis de las capacidades, es porque entendíamos que el factor de trabajo era fijo. Y eso es lo que tienen en común con lo que vamos a ver hoy. Que las maquinarias son de costeo fijo. En la mayoría de los casos. Pero o sea, nosotros nos vamos a basar en este curso en que es un componente de característica fijo. Voy a compartir la PPT para ir viendo.
No sé por qué antes me salía acá como las ventanas que tenía abiertas y ahora solo me deja compartir la pantalla completa. Bueno, dice, bueno, esa es la característica de los bienes materiales de consumo diferido, pierden parcialmente su potencialidad al ser utilizados en el proceso generador. ¿Esto qué quiere decir? La maquinaria. Vimos que dijimos que los bienes materiales... No es lo mismo, o sea, la máquina hoy. Exacto, bien. Una de las cosas es que la maquinaria la podemos usar en varios procesos productivos. Por eso es que parcialmente, y con el correr del uso o del tiempo, ahora vamos a ver los criterios, pierde su potencialidad. Lo otro que nos habla acá de otras de las características que nos dice de los bienes consumidos, consumo diferido, perdón, es que el criterio de almacenable, cuando hablamos de almacenable, la maquinaria es almacenable, pero la unidad que utilizamos o que consumimos de la maquinaria para producir, esa no es almacenable. ¿Se entiende? Nosotros sí podemos almacenar la máquina, pero no podemos almacenar las horas de máquina. ¿Está bien? Sí. Bien, y bueno, ahí nos dice también que tiene costos asociados en la mayoría de los casos de instalación, de transporte. Estas son como las características generales. Ahora, cuando hablamos del componente físico, tenemos un gran concepto que es la amortización. ¿Qué es la amortización? ¿A qué le llamamos amortización? A la pérdida de valor del bien. 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 Pero además, ¿qué está asociado a eso? Cuando hablamos, por ejemplo, de la amortización contable, ¿qué estamos reflejando ahí? Cuando reflejamos la pérdida esa esa pérdida de la depreciación que vos hablabas. Perdón, es mi perro. Déjalo participar, profe. Sí, ojalá fuera productiva su participación. Va a estar intenso hoy, Abrile, perdonen. profe. Abrile que quiere estar con vos. No, que no es por eso, no es por eso. Va a estar intenso hoy. Espero que ahora se tranquilice. Bueno. Bueno. Cuando nosotros estamos reflejando la amortización, la pérdida, la depreciación de la máquina, lo que estamos haciendo es reconociendo un costo, que eso es lo que vamos a evaluar aquí hoy. Por favor. Perdón. Va a ser día largo. Bueno, perdonen. La amortización. Tenemos tres formas en que... No lo puedo creer. Tres formas vamos a ver
de considerar la amortización o la depreciación de la maquinaria. La primera es por la utilización. ¿Cuánto nos rinde la maquinaria que tenemos para las tareas que vamos a realizar con ella? ¿Sí? ¿Se les ocurre una idea? ¿Algo de esto? Por ejemplo, el caso que vamos a ver hoy, que es una maquinaria que estampa. Si nos dijeran que podemos hacer X cantidad de estampas en la vida útil de la maquinaria, eso sería esta depreciación. ¿Se entiende? Sí. Bien. Después tenemos la amortización física, que le llamamos a la amortización que se da por el paso del tiempo. Que eso es muy común verlo en los inmuebles, por ejemplo. ¿Sí? Y después hay una tercera. En ¿Qué es ejemplo, perdón, profe, en ejemplo de Sí. esos físicos se puede decir, como bien decías, del inmueble, o sea, un galpón que aunque no lo uses todos los días para trabajar, de igual forma se está desgastando. Exactamente, exactamente. Eso a mí. Exactamente. Y después tenemos la amortización por obsolescencia, que es por los avances tecnológicos. Que muchas veces pasa que con los avances tecnológicos se generan nuevos bienes con las mismas funcionalidades, pero que son mejores, y por tanto la que tenemos pierde su valor. Lo que dice acá uno de los profes, Amara Jardín, que esto sería lo mismo que en el tiempo, en realidad. Como que sería la misma, dentro de la clasificación de tiempo podríamos meter la obsolescencia, porque también es causa del paso del tiempo. Y ahora el otro componente que veíamos, que hoy dijimos que era el componente físico y el componente monetario, ¿cómo hacemos para... ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo vamos a hacer para definir el componente monetario? ¿Qué les parece a Y ustedes? como dice ahí, calcular el valor que se compró y al valor que se haya cargado los costos, justamente lo que dice ahí, o sea, según el tiempo de uso que se tuvo y cómo se desgastó. Dependiendo de cómo nosotros definamos la vida útil, que es el tiempo o la cantidad de veces que vamos a poder utilizar el bien, eso es lo que nos va a dar el componente monetario considerando su valor inicial menos su valor final. Puede ser que al finalizar la vida útil, el bien todavía tenga un valor en el mercado, que eso lo llamamos el valor residual. La diferencia entre esos dos valores, dividido la vida útil, es lo que nos va a dar lo que nosotros llamamos la amortización, que es el componente monetario. El valor de adquisición menos el valor residual dividido en la vida útil. Hay una diferencia acá entre cuando utilizamos, vieron que vimos que había dos formas de definir el componente físico, que era a través de las unidades físicas o a través del tiempo. Entonces ahí hay una diferencia en qué vamos a usar como vida útil. Claramente, la vida útil puede ser unidades de servicio o años, o meses, o dependiendo, ¿sí? Bueno,
Y acá volvemos a ver los mismos conceptos que ya vimos para factor trabajo cuando hablábamos de que era fijo. ¿Se acuerdan que era la capacidad práctica máxima? ¿Alguien me puede ayudar? Ya que yo no puedo hablar porque tengo un perro que está insoportable. ¿No? ¿Es la Ahí capacidad de bienes que puede producir? Exacto. O sea que sería la diferencia dividido, por ejemplo, no sé, si produce 120.000 remeras, sería la pérdida de ese valor dividido la cantidad máxima de la máquina, ¿no? ¿Cómo, perdón? Que el cálculo sería la diferencia de valor entre lo que lo compraste y el valor actual del mercado, o valor real, dividido, por ejemplo, no sé si la máquina puede hacer 1.000.000 de prenda, dividido eso. Sí, ahí vas a tener, por un lado, el costo, la amortización, y por otro lado, puede ser que te cambie el precio eficiente que hablábamos la otra vez, dependiendo de si era con exposición o sin exposición, considerando la capacidad práctica máxima. ¿Sí? Sí, profe. Ahora igual lo vamos a ver. Hablamos de la capacidad presupuestada. Tenemos el cuadrito entre de las capacidades y de las ociosidades. Todo esto igual. Cuando hablábamos de las variaciones, ¿cuántas variaciones veíamos cuando hablamos de factor de trabajo fijo? 3. 3. ¿Cuáles eran? La de precio, eficiencia y la otra no me acuerdo. Capacidad, presupuesto y eficiencia. La de precio, ¿te acordás que era muy similar a la de presupuesto? Ahí va. Vimos que teníamos la capacidad ociosa total, que era la capacidad ociosa anticipada más la capacidad ociosa operativa, y que también se podía calcular como capacidad práctica máxima y capacidad real, que sería agarrar el escalón más alto y restar el más chiquito. Y vimos que había dos formas de exponer. Podíamos exponer la capacidad ociosa o no, anticipada. Y cuando hablamos de eso, ¿qué diferencias había entre una y otra? ¿Se acuerdan? Sí, la forma de calcular el precio eficiente era una. Exacto, exacto. Acá es lo mismo. Cuando nosotros tenemos sin exposición de capacidad ociosa anticipada, que no vamos a tener, o no vamos a conocer, o quizás no lo podamos a contemplar en la capacidad práctica máxima, vamos a utilizar la capacidad presupuestada. Como decía el compañero hoy, la vida útil va a ser la capacidad presupuestada o la capacidad práctica máxima. Dependiendo si estamos con exposición o sin exposición. Entonces, sin exposición, cuando no consideramos la capacidad práctica máxima, el precio eficiente va a estar dado por la capacidad presupuestada. Profe, ¿Qué? perdón, le hago una pregunta. Sí. O sea que realmente todas las fórmulas son iguales en factor trabajo y maquinaria. O sea, solo lo que cambia es el cálculo del componente monetario, ¿o no? ¿O es el mismo también? En realidad, sí, va a cambiar porque va a ser otro concepto. En este caso vamos a estar en amor. ¿Cómo? Van a ser otras unidades, van a ser... Claro, es que en la variación presupuestada creo que cambia el presupuesto, si no me equivoco. Está bien, precio eficiente también, porque si cambia el precio eficiente...
El precio eficiente va a cambiar, pero va a cambiar en cómo llegamos al precio eficiente. Pero no en el concepto, digamos. Pero Quiero decir con esto que en el precio eficiente entre capacidad ociosa anticipada, para los dos vamos a considerar el presupuestado. Lo que cambia eso es sin capacidad ociosa, sin ¿no? capacidad ociosa, Y con exactamente. sería sobre la capacidad práctica máxima. Es lo mismo para los dos. Exactamente. Está claro, o sea, entonces la única fórmula que varía, digamos, sería lo del componente monetario, por la vida útil. O sea, ¿no? Sería por eso. Sí, va a cambiar el concepto el del valor de adquisición, y eso que va relacionado con la maquinaria, pero sí. Ok, bien. ¿Qué pasa con la amortización? ¿Nosotros cambiamos el criterio de amortización de una maquinaria todos los años o todos los meses? No, en realidad se mantiene a no ser que haya alguna revaluación, pero es muy difícil. Exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar entre el costo real y el costo presupuestado? Y son iguales, y ahí la variación presupuesto ya te va a cero de uno. Exactamente. Como dice acá. No, habitualmente, compras la maquinaria, el valor original que lo compraste va a ser el mismo, el valor residual también, y la vida útil que vos definiste también. ¿Puede haber cambios? Sí, puede haber cambios. Quizás te dijeron, la maquinaria iba a durar 200 horas, y vos viste que va a durar más, entonces podés adaptar a la realidad lo que va a pasar con la máquina. Pero son muy pocas las veces que pasa eso. Por lo general, y en los ejercicios que vamos a ver, no va a existir una variación entre el costo y el resultante, cuando hablamos de maquinaria. ¿Se entendió esto? Bien, acá están las tres variaciones que hablamos, el desvío global, esto es exactamente lo mismo que ya vimos. Y acá tenemos con exposición. Con exposición en la capacidad ociosa utilizamos como vida útil la capacidad práctica máxima. Tenemos el costo de la COA, que es igual al que calculábamos hoy, que es calculábamos el otro día, es la COA por el precio eficiente. Lo que va a cambiar, como hablamos recién, el precio eficiente, cómo se calcula. Esto es lo mismo, el costo de producción es el costo del factor menos el costo de la COA, y el costo eficiente del factor es igual a la producción real por el costo eficiente unitario. Todo esto es igual a lo que ya vimos. Y acá también nos dice esto, que en realidad la variación de la COA también va a ser cero, porque la amortización real menos la amortización presupuestada no deberían haber variaciones. Con el mismo criterio que hablábamos hoy. Acá tenemos una slide que dice las diferencias y las similitudes entre el factor trabajo y bienes de consumo. El componente físico surge en el análisis del puesto de trabajo, y la variación presupuesto es diferente a cero, por lo general. En el caso de los bienes de consumo definido, el análisis del componente físico va a venir por el lado de la vida útil. Y no va a existir, o la mayoría de las veces no va a existir, una variación presupuesto, ni variación de la COA. Y las similitudes son sin capacidad ociosa anticipada, que lo que define el precio eficiente, que va a dividir el componente monetario, va a ser la capacidad presupuestada, que la relación de eficiencia no se ve afectada por la exposición o no de la COA, y que la variación capacidad... ¿Por qué la relación de eficiencia no se ve afectada por la exposición o no de la COA?
¿Será porque es fijo? No. No sé. ¿Qué es la relación de eficiencia? ¿Cuánto preciso de componente físico por una unidad, no? Exacto. Entonces, La máquina va a siempre ser igual, no va a variar. exacto. Bueno, la variación capacidad y la variación eficiencia se calculan de la misma forma. Todo esto es igual. Con respecto a con exposición, tenemos la capacidad práctica máxima en el denominador del precio eficiente. Lo mismo que hablamos recién, no va a afectar porque no hay cambios en la maquinaria, y la variación capacidad y eficiencia se calculan de la misma forma. Vieron que fue súper rápido. Fue súper rápido. Lo de bienes, los servicios intermedios. Los servicios intermedios. Y los financieros. Quedan tres recursos que no vimos. Financieros, de servicios y naturales. Son teóricos. Denle una bicheada y la clase después de turismo los miramos rápidamente, ¿no? Pero para hacer el ejercicio prefiero como que enfocarnos en el ejercicio y no tanto en el teórico este. ¿Sí? Dale. Bueno. Vamos a hacer el que viene después del que hicimos el otro día, el de diseño. Profe, perdón, le iba a preguntar lo último de teórico, sin que tenga que mover diapositiva ni nada. Es sobre lo de la variación presupuesto en maquinaria. ¿También se Sí. calcula igual que en factor trabajo? ¿O qué es lo que varía? Si varía algo. Porque no me quedó ¿Qué es muy la claro. variación presupuesto? Lo real menos lo presupuestado. Lo real menos lo presupuestado. ¿Cuál va a ser nuestro costo real? En este caso, en el de la maquinaria. Lo que nos salió, digamos, ¿no? ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a mirar lo que nos salió. Le vamos a restar el valor residual y vamos a dividir por la capacidad práctica máxima o por la capacidad presupuestada, dependiendo de si tenemos exposición o no tenemos exposición. Sí. ¿Qué cambios hay entre lo real y lo presupuestado con relación a la amortización? ¿Hay algún cambio? No me doy cuenta. Es lo que veníamos hace un ratito. La amortización no va a cambiar, porque vamos a considerar el mismo valor de adquisición, el mismo valor residual y la misma vida útil. ¿Puede haber cambios? Puede haber cambios. Puede haber revaluaciones, que la máquina consideres que valga más. Se tasa de nuevo, es cuando pasan esas cosas, ¿no? Ahí va. Sí. O que la vida útil se extienda. Puede haber cambios, pero no es lo más común. Por eso no va a haber una variación presupuesto, porque no va a haber un cambio entre lo real y lo presupuestado. Claro, sí, ya entendí, ya me quedó claro. Gracias. De nada. Dejar de compartir y abrir. Qué bien mi perro cómo se cayó. No digan nada, pero se porta bien ahora. Bien, ahora sí. ¿Qué están viendo? Un Excel cargando muy lentamente. Muy lentamente. No sé qué le está pasando. Hoy parece que no es mi día. No, son vacaciones ya, profe. Me parece que sí.
Voy. Ahora sí. Bien. Dice, Diseño Sociedad es una industria dedicada a la confección de camisetas, shorts y gorros con diseños exclusivos, realizando para ello estampados novedosos en cada producto, de acuerdo a las necesidades de sus clientes. En febrero de 2014, la empresa compra una estampadora industrial de última generación para incrementar la productividad de su línea de camisetas. El costo de adquisición es la misma, el costo de adquisición de la misma fue de 1.177.500. El técnico maquinista de la empresa estima, contemplando la obsolescencia tecnológica de la estampadora, una vida útil de 8 años y un valor residual al finalizar ese periodo de 32.700. Para los 8 años de vida útil de la máquina, se establece una capacidad práctica máxima de 528.000 estampadas. Por otro lado, se fija que la capacidad eficiente de la estampadora es de 460.800 estampadas para una producción presupuestada de 384.000 camisetas. El Departamento de Producción informa que en abril del 2014 se produjeron 2.900 camisetas y se efectuaron 3.450 estampadas con la máquina adquirida. La empresa empaca y comercializa las camisetas en un paquete de 10 unidades, la que vende de a 10 camisetas juntas, siendo esta una unidad de producción. A su vez, considera que la unidad de uso de este activo fijo es la estampada. ¿Qué nos dice? Cuando nos dice, considera que la unidad de uso de este activo es la estampada, ¿qué quiere decir eso? Que la amortización es funcional, el componente físico. Excelente, exactamente. Lo que vamos a... En realidad, acá lo que vamos a usar en realidad igual va a ser la vida útil de años. Para usar la amortización. Sí, vamos a usar las... Sí. En realidad lo que quiere decir es que cada vez la unidad de medida de la máquina son las estampadas. Vieron que muchas veces usamos horas de máquina. En otros casos hemos visto y seguramente vayamos a ver. En este caso, la unidad de la máquina es la estampada. Eso es lo que se refiere. ¿Se entendió? Sí. Bien. Bueno, con la información proporcionada, se pide determinar. En el se pide 1 nos dice el costo resultante del factor, la capacidad práctica máxima mensual y la capacidad presupuestada mensual. Componente físico eficiente del factor para una unidad de producción. Antes de arrancar con los cálculos, ¿qué datos tenemos? La vida útil, que es de 8 años. Tenemos la vida útil, muy bien. Tenés el costo de la maquinaria y el valor residual. Perfecto. La capacidad Tenemos- práctica máxima también. Bien. Voy a ir anotando acá. Tenemos la vida útil. 8 años. Tenemos el valor residual, que eran 32.700. 32.700. El valor de adquisición también, que te dice que es 1.177.500. Valor de adquisición, que es 1.177.500. Muy bien. Por ahí dijeron la capacidad práctica máxima,
que teníamos en 528.000 estampadas. 528.000 estampadas. Bien. La capacidad eficiente. La capacidad eficiente. Y la presupuestada. ¿Cuál es la capacidad eficiente? 460.800. ¿Y la presupuestada? 384.000. En realidad, lo que nos está diciendo es que esta capacidad nos permite llevar a producir camisetas, perdón, 384.000. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando que con las 460.800 estampadas voy a hacer 384.000 camisetas. Y ahí podemos sacar el por regla 3, ¿no? ¿Qué querés que podemos sacar? No, lo repro. Decime. Creo que sí. Decime. ¿Qué querías sacar? Se puede. La capacidad práctica máxima, ¿no? La capacidad Sí. práctica máxima ya la tenemos. No, Sí. lo que podemos sacar de acá es el componente físico que necesitamos de la maquinaria para la producción. O sea, la cantidad eficiente. La cantidad eficiente, exactamente. Nosotros sabemos que para producir 384.000 camisetas vamos a usar, si somos eficientes, 460.800 estampadas. Entonces de acá nos va a salir el componente físico. Eficiente, ¿no? Que en este caso, ¿cómo lo vamos a calcular? Vamos a dividir la cantidad de estampadas por la cantidad de camisetas. Y para hacer una unidad de producción, ¿cuántas camisetas necesito? 10. 10. Multiplico por 10. Entonces, para resumir, voy a necesitar 12 estampadas para poder hacer una unidad de producción de la empresa, que son las 10 camisetas. ¿Se entendió? Necesito 12 estampadas para una unidad de producción, que son 10 camisetas. ¿Todos me llegaron a entender esto de acá? Una consulta, yo no entendí una cosa que es como las capacidades están en estampadas o en camisetas y no en horas. ¿Sigue siendo fijo? Eso es lo que nos cierra. ¿No tiene que ser variable? Sí, no, porque en realidad tu capacidad son X cantidad. Claro, va a ser variable si vos te pones a mirar en el mes, pero no según tu unidad de producción. En el mes Sí. capaz que sí. Pero en realidad vos como lo vamos a hacer, esta va a ser el componente físico, pero en realidad el costo de la empresa por mes va a ser siempre el mismo. ¿Cuánto va a ser el costo por mes de la maquinaria para la empresa? Vamos a hacerlo por mes, que es lo que nos piden. Siempre que sepamos que tiene una vida útil de 8 años.
No tenemos que hacer el valor de la maquinaria y eso lo vimos entre 8, que son los años, por 12, que son la cantidad de meses que tiene un año. Exacto. Va a ser el valor de adquisición menos el valor residual. Dividido los 8 años por 12 meses. Esto nos va a dar 1.177.500 menos esto dividido 96. ahí va, 8 por 12. De acá, no importa cuánto produzca la empresa. El costo de la amortización va a ser 19.925 el mes. Después sí, viene la parte en que nosotros vamos a evaluar las variaciones. Pero el costo de la empresa por la amortización de la máquina va a ser 11.925. Ahí ya podemos decir que eso va a ser, digamos, el costo eficiente y real. Va a ser el costo real y el presupuestado. El presupuestado, va, eficiente no, el presupuestado. Exacto. Bien. Ese va a ser el real y el presupuestado. Bien. Tenemos que, según el CPIE 1, creo que ya los datos los pusimos todos. No, hay otro dato más que nos da, que lo voy a poner acá, que es la producción real por mes. Que nos dice que son 3.450 estampadas, para ponerlos como en el mismo cuadrito, y nos dice que son 2.900 camisetas. Esto es por mes. Estos son como los datos. Esto lo voy a dejar un poco más abajo porque es lo que calculamos y es parte del CPIE 1. Voy a poner acá CPIE 1. CPIE 1 nos decía costo resultante mensual del factor. Costo resultante mensual. Vamos a poner acá resultante. Nos dice capacidad práctica máxima mensual. ¿Cómo hacemos eso? Capacidad práctica mensual. El dato de la capacidad práctica máxima que tenemos es de todo el periodo. Exacto. Esa era mi pregunta, si la Ah, cantidad esa es los 8 años. Entonces, en ese caso, usamos la capacidad práctica máxima, el valor que nos dé, lo dividimos entre 8 por 12, que es la vida útil. Perfecto. No, les quería decir, en todos los demás datos no nos dice nada, está todo hablando de la maquinaria en su vida, y después agarra y nos habla de el abril 2014 específicamente. Igual, suponiendo que no
no nos diéramos cuenta de eso, dense en cuenta que si la capacidad real por mes es de 3.450 estampas, la capacidad práctica máxima no puede ser por mes, ¿no? O sea, tiene que ser de toda de toda la máquina. Seguramente siempre nos ven por, si no nos van a decir. ¿Se entendió? Sí, Vienen clarísimo. hablándonos de los 8 años de la vida útil, y después habla específicamente del mes de abril. Bien, entonces dijimos que hacíamos la capacidad práctica máxima dividido los 8 años por 12 meses. Entonces, los 528.000 lo dividimos entre 96 y tenemos una capacidad práctica máxima mensual de 5.000 estampas. Y después nos pide la capacidad presupuestada mensual. Que la calculamos de la misma forma. Tenemos la capacidad presupuestada total dividido los 96 y nos da la capacidad presupuestada mensual. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, considerando, se pide que la empresa expone o no la capacidad ociosa de este factor, calcule para ambas alternativas el precio eficiente para una estampada, el costo eficiente por unidad de producción y el costo mensual eficiente del factor para la producción real, el costo de la capacidad ociosa anticipada. Entonces, voy a hacer como una línea acá. Y acá vamos a mirar sin exposición de la capacidad ociosa anticipada y con exposición de la capacidad anticipada. Lo primero que nos piden es el precio eficiente. ¿Cómo calculamos el precio eficiente cuando no exponemos la capacidad ociosa anticipada? El costo presupuestado sobre la capacidad presupuestada. El costo presupuestado. ¿Cuánto es el costo presupuestado? ¿Qué usamos? ¿Lo mensual? Sí, 4.800. vamos a usarlo con mensual, todo mensual. 4.800. ¿El costo? ¿El costo presupuestado? ¿Cuánto es el costo presupuestado? 11.925. Exacto. Sí, muy bien. ¿Sobre qué? El costo presupuestado sobre. Ahora sí sobre la capacidad, que es 4.800. Ahora Claro, sí, me muy había bien. confundido. Que son los 4.800. Tenemos el
precio eficiente va a ser de 2,48. Y en este caso, ¿qué hacemos? Con exposición. Es el costo presupuestado dividido la capacidad práctica máxima. El costo presupuestado, muy bien, sobre la capacidad práctica máxima. El costo presupuestado, lo mismo, dividido la capacidad práctica máxima. Esto nos da un costo, un precio unitario de 2,17. Bien. Seguimos. Nos dice el precio eficiente. Costo eficiente por unidad de producción. ¿Cómo calculamos esto? La cantidad eficiente por el precio eficiente. Bien, ¿y cuánto es? Es el componente físico por el componente monetario. ¿Cuánto es el componente físico? Las 12 estampadas que habíamos calculado hoy. Excelente. Son las 12 estampadas que necesito para hacer una unidad de producción por mi precio eficiente. Entonces, el costo eficiente sin exponer la capacidad ociosa anticipada es de 29. Y en este caso, el componente físico, Lo mismo. lo mismo, Igual. son 2. Exactamente, es igual. Lo que cambia es el componente monetario, que calculamos un precio eficiente sobre la capacidad práctica máxima. Profe, tengo una duda. La diferencia entre la capacidad práctica máxima y la capacidad presupuestada es por el COA, ¿no? Exacto, la diferencia entre estas dos capacidades es el COA. En este caso, el COA va a ser 700. ¿700 qué? Y acá están estampadas. Estampada, sí. Exacto. Muy bien. Muy bien. Claramente, cuando estamos hablando sin exposición, no vamos a evaluar esto. Acá tenemos los datos porque estamos haciendo el supuesto de que estamos comparando. Pero por lo general, lo que va a pasar es que la capacidad práctica máxima y la capacidad presupuestada no tengan una variación relevante como para que nosotros podamos no, llevemos adelante este tipo de evaluación. Por eso vamos a hacerlo sin exposición. En este caso es algo teórico para ver las diferencias. Seguimos. Tenemos el costo eficiente, tenemos el costo mensual eficiente del factor para la producción. ¿Cómo hacemos eso? ¿Cuál es el costo eficiente del factor para la producción real? Tiene que ser el precio eficiente por el componente físico eficiente.
El componente físico eficiente, bien. ¿No es lo mismo que el costo presupuestado del factor? ¿Por qué? No, era una pregunta. Lo que nosotros queremos saber, cuando hablamos de eficiencia, se acuerdan que lo que nosotros queremos hacer es, tenemos la producción real, queremos saber, si hubiera sido eficiente, ¿cuánto me hubiera costado? Y ahí puede haber una variación, porque puede ser que yo no haya sido eficiente en la producción. Tenemos la producción real fue de 2.900 unidades de camisetas. En realidad de camisetas, vamos a pasarlos a unidad de producción. Ahí va, ¿no tenemos que dividirlo entre 12? Entre 10. Ah, 10. Ahí va. Estas son camisetas. Y la unidad de producción requería de 10 camisetas. Entonces vamos a dividir esto entre 10 y me va a dar 290 unidades de producción. Esto va a ser la producción real. Que va a ser lo mismo para los dos casos, ¿no? Ahora, si yo quiero saber el costo eficiente para estas 290 unidades de producción, ¿qué debo hacer? La cantidad real por el costo eficiente unitario. Exacto. Va a ser las 200, las unidades de producción, 290, por el costo eficiente. Va a ser estas 290 por estas 29. ¿Se entendió? Hay dos formas de llegar a esto que es lo mismo. Yo puedo decir, tengo estas 290 unidades. Para estas 200 unidades, ¿cuántas estampadas necesito para ser eficiente? 2.900. No, Ah, no. esas son las camisetas, pero yo quiero saber cuántas estampadas necesito. ¿Cuántas estampadas necesito para cada unidad de producción? 12. 12. 2. Entonces, para estas 290 voy a necesitar esto por 2. Voy a necesitar 3.480 estampadas para hacer estas 2.900. Y esto lo voy a multiplicar por el precio eficiente y me va a dar lo mismo que esto. Eso depende de cómo lo vean. Pero la multiplicación la están haciendo antes o después, es lo mismo. ¿Se entiende? A veces a mí me es más fácil mirarlo así, porque ahí yo ya sé otro dato. ¿Qué otro dato sé? Que si yo en realidad utilicé 3.450 y mi estampado eficiente es de 3.480, yo ya sé que utilicé menos. ¿Estamos de acuerdo? Es un dato extra, que después lo vamos a llegar a calcular seguramente, porque cuando usemos las variaciones lo vamos a necesitar. Pero es lo mismo. Pueden usar el costo, que ya lo tenemos, o el precio y el componente físico. Eso como ustedes quieran. ¿Se entendió esto? ¿Entreveré? ¿Por qué lo tuvimos que pasar a unidades de producción? Porque lo pedían en unidades de producción.
No, porque nosotros tenemos el componente físico en unidad de producción. Si nosotros no lo pasamos a la unidad de producción, no nos va a quedar bien. ¿Por qué? Pues nosotros, para una camiseta, ¿cuánto componente físico necesitas? Para una camiseta, vos podrías haber dicho, mi componente físico monetario, mi componente físico por camiseta, que es lo mismo. Si hubieras hecho esto dividido esto, 1,2. Si vos consideraste que cada unidad de producción son 10 camisetas, vos acá también tenés que hacerlo en unidad de producción, porque vos estás usando el 12, que es componente físico, de 12 para 10 camisetas. Si vos acá no lo dividís entre 10, vas a usar 2 medidas diferentes. Ok, entiendo. Podrías hacer este 2.900, en todo caso, por este 1,2. Eso es importante, darse cuenta en qué unidades estamos trabajando. Acá estamos en unidad de producción. Por lo general, siempre vamos a utilizar la unidad de producción. Bien. Y acá, para hacer el costo eficiente, lo mismo, ¿no? Vamos a hacer las unidades de producción por mi costo eficiente. Vamos a ponerle acá como para que se entienda que estos son los mismos conceptos. Ahí va. Bien. Seguimos. Creo que... nos falta el costo de la COA. Costo de la COA. ¿Cómo calculábamos el costo de la COA? COA por precio eficiente. Precio eficiente. La COA ya la habíamos calculado. ¿Se acuerdan? Que hicimos la variación entre la capacidad presupuestada, la capacidad práctica máxima y la capacidad presupuestada, que eran de 700 estampas. Y el precio eficiente, que es de 2,17. Costo de la COA por el precio eficiente me da de 1.517. Bien, ¿para qué necesitábamos el costo de la COA? ¿Para qué lo usábamos? Para calcular el costo que da producción o algo así, ¿no? Exactamente. O sea, pero ¿eso era para el presupuesto neto de las dos sociedades o no? ¿Qué se Lo usaba? usábamos para las dos cosas, ¿te acordás? Lo usábamos para saber el costo real a producción y lo usábamos para saber el costo presupuestado
neto de ociosidad. Ahí va. Ok. Vamos al CPIE 2. Estamos en el CPIE. Estamos en el CPIE 3 ya. Porque hicimos el costo resulta. Este es el CPIE 1 y acá este es el CPIE 2. Perdón. Este es el CPIE 2. Y ahora sí vamos al CPIE 3. ¿Qué nos dice? Desvío total entre costo resultante y eficiente para la producción de abril y las variaciones correspondientes que analizan dichos resultados. ¿Cómo hacíamos el desvío total? O el desvío global. ¿Se acuerdan cómo era? Global, Sí. costo real menos costo eficiente. Costo real menos costo eficiente. ¿Cuál es mi costo real sin exponer la capacidad ociosa anticipada? ¿Cuánto es? Estamos hablando mensualmente, ¿no? ¿Lo tenemos ya? El costo eficiente mensual. El real. ¿No era 11.925 el real? Exacto. El costo real son los 11.925. ¿Y el costo eficiente? Los 8.645. Exactamente. Entonces, el desvío van a ser el costo real menos el costo eficiente. ¿Qué pasa de este lado? Cuando es con ociosidad, con la exposición de la ociosidad. ¿Cuál es el costo real? Que utilizamos. Sigue siendo el mismo, ¿no? El mismo, ¿no? ¿El mismo? ¿Y la capacidad ociosa la consideramos? Tendríamos que calcular el costo real del... No, nada. ¿Qué tenemos que hacer acá? Cuando nosotros hablábamos con exposición de capacidad ociosa anticipada, ¿qué hacíamos para calcular el costo resultante o el costo real? Se resta el costo COA, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, el costo real, O sea, ese es el costo real de la producción. sí, exactamente. Es neto de ociosidad también. Tenemos que sacar la capacidad ociosa anticipada. Entonces, algo que no hicimos, pero que ya sabemos que la variación de la COA no va a existir. ¿Se acuerdan que cuando hicimos lo del factor, cuando hallábamos el costo real, teníamos el costo real menos el costo de la COA menos el costo de la variación? En este caso la variación va a ser 0, pero sí tenemos costo de COA. Entonces, al costo resultante le vamos a quitar el costo de la COA.
acá vamos a poner costo resultante mejor. Creo que le pusimos costo resultante al otro, ¿no? Pero si no me va a quedar el mismo. Bueno, me queda igual. Esto es lo que ustedes decían de los nombres, pero... No me acuerdo, creo que le decíamos costo resultante a producción, me parece, ¿no? Vamos a ponerle eso acá también para que quede igual. Para que nos quede igual. Bien, tenemos el costo resultante y tenemos el costo eficiente, que ya lo habíamos calculado. Esto nos va a dar un desvío global 10.000 menos 7.000 de 2.000. ¿Se entendió? ¿Por qué se les resta el COA, profe? Que eso no me quedó claro. Bien, porque nosotros ya sabemos que esa capacidad no la vamos a usar desde el momento cero. Entonces no podemos considerarlo en la producción el costo de la COA. ¿Se entiende? Ahí va, gracias. Nada. ¿Vamos por las variaciones? Vamos a hacerla más fácil. Vamos a hacer la variación presupuesto. Serían los costos reales menos los presupuestados. Perfecto, tenemos costo real, resultante a producción, menos costo presupuestado. ¿Cuánto es mi costo resultante a producción? Del lado sin exposición. 11.925. Sí. 11.925. ¿Y cuánto es mi costo presupuestado? Lo mismo. Lo mismo. Entonces la variación presupuesto es 0. ¿Cuánto es mi costo de resultante a producción cuando voy a exponer la capacidad ociosa? 10.407. 10.407, lo que calculamos en el CPI anterior. ¿Y el costo presupuestado? 11.925, ¿no? ¿Y ahí nos sacamos la capacidad ociosa? Ah, puede ser. ¿Se acuerdan que para seguir el mismo criterio que estábamos usando de compararlo con el factor trabajo, ¿se acuerdan que nosotros cuando veíamos el factor trabajo teníamos el costo presupuestado y después el costo presupuestado a producción, que le sacábamos el costo de la COA? Esto es igual. Lo que pasa es que el costo COA también lo puedes sacar anticipado, entonces ahí ya puedes calcular también. Claro, al momento de presupuestar vos ya sabés. Vos presupuestas algo y sacás del costo de la COA. Porque ya sabes que no la vas a utilizar también. Entonces, claro, nosotros hicimos el costo resultante de producción ahora al final, pero en realidad podría ser en comienzo tranquilamente. Exacto.
Acá porque no calculamos el costo presupuestado en ningún momento, pero es lo mismo que hicimos en el ejercicio anterior. Que habíamos hecho, lo hicimos previamente, pero... Y esto es lo que ya habíamos hablado de que no había variación presupuesto para los factores de capital. Acuérdense de esto, porque después es una pregunta, les podemos preguntar la variación presupuesto y capaz que se ahorran 5 segundos de Son los trabajo. puntos asegurados, eso. Claro. Sí. Bueno. Vamos que queda poco. Variación, capacidad. La capacidad presupuestada menos la real por el precio eficiente. ¿Cuál es la capacidad presupuestada? ¿Qué hablamos de que la capacidad, de la variación capacidad? ¿Qué está metida entre paréntesis? ¿Qué es la capacidad presupuestada menos la capacidad real? Es la capacidad ociosa operativa, ¿no? Exacto. Acuérdense de la escalerita y del esquemita que teníamos en el anterior, que teníamos una capacidad práctica máxima. Ahí. Teníamos una capacidad práctica máxima, teníamos una capacidad presupuestada, ¿sí? Y teníamos una capacidad real. Le voy a cambiar el colorcito para que nadie se me ofenda. Acá, ¿qué está? La diferencia entre la capacidad práctica máxima y la capacidad presupuestada. ¿Están ahí? ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad presupuestada, la capacidad práctica máxima y la capacidad presupuestada? La COA. La COA. La COA. Y acá, entre la presupuestada y la real, tenemos la capacidad ociosa operativa. Entonces, cuando estamos hablando de variación capacidad, estamos viendo estas dos capacidades, estamos viendo la capacidad ociosa operativa. Si se acuerdan de esto, también se van a acordar de la fórmula de capacidad, de la variación capacidad. Esta es la capacidad presupuestada, la capacidad real es la COA. La capacidad ociosa operativa, perdón. Bueno, capacidad presupuestada mensual la teníamos por acá. Y la capacidad real fue de 3.450 horas. La variación del precio eficiente, lo traigo de acá que lo calculamos hoy al principio. Y tenemos que la variación capacidad es igual esto menos esto
por el precio eficiente. De este lado, ¿va a cambiar algo? Mirando con exposición. Sí, el precio eficiente. Excelente. La capacidad presupuestada es la misma, la capacidad real es la misma. Como dijo el compañero, lo que va a cambiar es el precio eficiente. Entonces, mi variación capacidad va a ser los 4.800 menos los 3.450 por el precio eficiente. Y nos queda la última. ¿Cuál es la última que nos falta? ¿Qué variación nos falta? Eficiencia. Variación eficiente. ¿Cómo se calculaba la variación eficiencia? Capacidad real menos capacidad eficiente por precio eficiente. ¿Qué era la capacidad eficiente? Lo que yo debería haber producido si hubiera sido eficiente. Lo que yo hubiera utilizado del factor si hubiera sido eficiente. Eso. Porque la producción es la misma. Bien. Entonces, la capacidad real es la misma que teníamos en este punto. ¿Y la capacidad eficiente cuánto es? Ese componente físico eficiente por la producción real. Sí. Exactamente. Tenemos acá lo mismo que hoy. Tenemos estas. Voy a ir para abajo y voy a poner acá. Tenemos la unidad de producción real fue de 290. Son las 2.900 dividido las 10 camisetas por cada unidad. Y el componente físico, o sea, cuánto necesito para producir cada unidad, son las 12 que calculamos al principio. Las 12 estampas. Entonces mi capacidad eficiente va a ser las 290 por las 12. Que fue lo mismo que hice yo acá hace un ratito, que capaz que los entreveré, pero igual quiero volver para que lo vean, es esto. La unidad de producción por la cantidad eficiente del factor. Entonces, nuestra variación eficiencia es los 3.450 menos los 3.480 por el precio eficiente que tenemos acá. 74,53 negativo. ¿Por qué nos dio negativo? ¿Se podría decir que es como lo que perdiste por no producir las otras 30 unidades? ¿Fuimos eficientes o no? No. No, te faltaron 30. ¿Me faltaron 30? No, ¿Qué? al revés, ¿no? En realidad sí Porque fuimos eficientes, o sea, porque si vos fuera, estás haciendo la real menos la eficiente. si fuera negativo. positivo porque tenés más costo en realidad. Claro. Exactamente. Acá tenés menos. Pero fuimos Exactamente. más eficientes. Fuimos más eficientes porque se acuerdan que nosotros utilizamos 3.450, pero en realidad, según mis cálculos de eficiencia, yo hubiera necesitado 3.480 estampadas para producir esas 290 unidades.
utilizamos menos de lo que se consideraba eficiente. Por eso la variación da negativa y como decían los compañeros, es un costo menor que tiene la empresa. Bien. ¿Qué va a cambiar para la exposición de la capacidad ociosa anticipada? El precio eficiente. Solamente el precio eficiente. Mi capacidad real es la misma, mi capacidad eficiente es exactamente la misma, pero mi precio eficiente cambia. ¿Nos va a dar positivo o negativo esta variación? Negativo, porque en realidad ahí lo que te pesa es la capacidad real menos la capacidad eficiente, lo que hace que te dé negativo. Exactamente. Y ahora llegó el momento, la verdad. Vamos a ver si nos da la suma de las variaciones. Comparados con el desvío global. Tenemos este más la variación capacidad y la variación presupuesto que dio 0. Me da 3.279. Y el desvío global me había dado 3.279. Precioso. Vamos a probar con el otro. Tenemos las variaciones de eficiencia más la variación capacidad más la variación presupuesto. Y mi desvío global había sido de 2.862. Lo mismo. Muy bien. Queda el último se pide, que es la capacidad ociosa total en unidades y en valores. ¿Cómo calculo la capacidad ociosa total? Hay dos formas. Bien, excelente. ¿Cómo son? La CUA más la operativa. La COA más la operativa, muy bien. ¿Y la otra? Capacidad práctica máxima menos capacidad real. Exacto. Véanlo acá, es esta más esta. Si yo le resto la más grande a la más chiquita, obtengo estas dos diferencias. Con esto sacan todo lo de las capacidades. Entonces, mi capacidad ociosa operativa, ¿cuánto era? 700. No, 1350 la operativa. No, está bien, lo que dijiste antes. Lo que vos dijiste, ese es el costo de la COA. Pero la COA son las 700 estampas. Acuérdense, las capacidades siempre van a ser en unidades del factor. En este caso son estampas. Y la capacidad ociosa operativa, ya la calculamos también. ¿Cuánto era? 1350. ¿Tanto? La capacidad ociosa operativa dijimos que era Ah, la consta, perdón. la capacidad presupuestada menos la capacidad, no la habíamos calculado, pensé que la habíamos calculado. Pero acá nos tiene que salir. Es
la capacidad presupuestada menos la regla. 1350, está bien. Sí, está bien, está bien. No me acordaba que la habíamos calculado. Perfecto. Entonces, la capacidad ociosa total es de 2050. Si utilizamos la fórmula de la capacidad práctica máxima, menos la capacidad real, tenemos la capacidad práctica máxima que era de 5.500 y la capacidad real había sido de 3.450. Entonces, la capacidad total, esto menos esto, 2050. ¿Cómo hacemos el costo de esto? Es el COT por el precio eficiente, ¿no? Exacto. El costo es igual al costo por el precio eficiente. Se dieron cuenta que me pasé para este lado porque acá, ¿qué va a pasar? Cuando nos ponemos la capacidad ociosa anticipada. Acá solo vamos a tener capacidad ociosa operativa. ¿Sí? Porque no vamos a tener la capacidad práctica máxima. Cuando hablamos de capacidad ociosa total, estamos hablando siempre en base a con exposición. ¿Se entendió? Sí, profesor. Entonces, mi precio eficiente era de 2,17, entonces el costo de la COT es por 4.477. 4.444,77. Y con esto terminamos el ejercicio. ¿Hay alguna duda? Ninguna, profe. ¿Encontraron las similitudes entre lo que hicimos la clase pasada y lo que hicimos esta clase? ¿Pudieron llegar como a resumir las fórmulas en su cabeza con esto? Más o menos, en la cabeza no, en hojas sí. Acuérdense, ¿cuántas variaciones tenemos? 3. 3. Presupuesto, capacidad y eficiencia. Siempre que hablemos de factores fijos vamos a tener esas 3 variaciones. ¿Cuál es la excepción? Que cuando hablamos de amortización es probable que la variación presupuesto sea 0. Porque no va a haber una variación en el costo, salvo que pase algo con la amortización de la vida útil del bien, o en su defecto haya una revaluación o algo así. Bueno, chicos, ¿tienen dudas? Les paso el Excel y nos vemos después de Turín. La PPT esta de maquinarias la suben después a EVA. Creo que ya la subimos, me parece. Creo que ya la habíamos subido. Me voy a fijar y si no la subo ahora, cuando cortemos. Ay, ¿dónde me quedó el archivo? Diseños, acá. Ahí fue.
Les recomiendo que si tienen ganas de hacer algo en Semana de Turismo, hagan los bamulanes, porque lo que se pide son similares a los que vimos hoy, los podrían hacer solos perfectamente, y está bueno que se pongan a prueba, como dijimos en la clase pasada, y así cuando vengamos a la clase que viene, vamos más rápido, porque ustedes ya van a tener toda la solución. ¿Qué les parece? Vemos cuando me dé tiempo. Intentaremos. Llamando tiempo, bien. Tienen lunes, No prometo martes nada, y profe. miércoles. Lunes, martes y miércoles de la próxima semana después de turismo. Un montón de días lo pueden hacer. Es cortito, miren. Media hojita de letra tienen. Yo creo que sí. Vemos. Bueno, profe, gracias por la clase. ¿Qué Y pasa? felices vacaciones los que descansan, porque los que trabajamos. Lo que estamos en el trabajamos, horno. trabajamos, estamos en el horno. Felices vacaciones para los que no trabajamos. Que Eso pasen es. lindo. Igualmente, chao. Chao, gracias.